cambiar por cambiar o cambiar para mejorar. Recuerda que no todos los cambios producen mejoras. Sin embargo, para poder mejorar se requieren hacer cambios. Soy Gerardo Velázquez, consultor de empresas y entrenador de personal. Yo te invito para que inicies este año desarrollando tus habilidades directivas. ¿Para qué? Para consolidar, desarrollar y hacer crecer tu empresa, departamento o área de trabajo. ¿A través de qué? A través de 3 poderes estratégicos que te ayudarán a mejorar tus habilidades directivas. Quiero iniciar con la definición muy sencilla de lo que son las habilidades directivas. Las habilidades directivas es un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que requiere una persona para desempeñar con efectividad su trabajo, tanto en la administración de recursos como en la integración y coordinación de sus colaboradores, para el cumplimiento de las metas y objetivos de la misma organización. Muy bien, ahora me gustaría pasar a la siguiente fase. Hablando de desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes, la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, habla de 3 pilares para las competencias. La OIT, que es una institución de la ONU, nos instruye, nos apoya para el desarrollo de competencias. Estos 3 pilares es los conocimientos, las actitudes y las habilidades. Los conocimientos, pues como todos lo sabemos, son el conjunto de saberes adquiridos de distintas vías. ¿El conocimiento qué es? El conocimiento es como una especie de bodega en la cual a través de un sistema, un procesador que se llama inteligencia, tanto externa como interna, todos los datos, todas las experiencias que tú tienes se convierten en conocimiento, o sea, se procesa, tu inteligencia los graba en tu cerebro, en tu cuerpo. Nosotros tenemos una serie de conocimiento, la inteligencia emocional también, las emociones se quedan guardadas y ahora eso se puede vertir en una experiencia y esa experiencia te va a ayudar para desarrollar habilidades. Las habilidades están fundamentadas en el hacer. Si el conocimiento está fundamentado en el saber, las habilidades están fundamentadas en el hacer. Ahora, no es lo suficiente. Conocer y hacer no es suficiente, sino también es querer. Las actitudes es la disposición de ánimo manifestado de algún modo. En otras palabras, tanto el conocimiento como las habilidades, como las actitudes son necesarias para convertirte en una persona, en este caso un directivo, de alto desempeño, logrando el famoso 1 más 1 más 1 es igual a 10. ¿Qué significa esto? Bueno, nosotros tenemos una unidad, como la sinergia tú la conoces, la sinergia es 1 más 1 más 1 es igual a 3. Ahora, ese 1 más 1 es igual a 3, ¿qué significa? 1 más 1 es, por ejemplo, saber y hacer es 1 más 1. La unión del saber y el hacer se genera otra energía, otra fuerza, otro poder que se genera el número 3. Por ejemplo, saber y hacer, 1 más 1, se genera un 3. No es suficiente. Imagínate que el conocimiento y la habilidad juntas te desarrollan y te hacen conocedor, te hacen hábil, empiezas a dominar un desempeño, una actividad, una gestión, pero no es suficiente porque falta la actitud. Ahora yo puedo tener una actitud y puedo empezar a hacer cosas, pero me falta el conocimiento. Entonces en ocasiones tengo la práctica, pero no tengo la teoría, no tengo el fundamento, entonces el conocimiento me va a ayudar a desarrollarme, a poder investigar, etc. Pero no es suficiente la actitud y la habilidad, requiero el conocimiento. Yo puedo tener el conocimiento, puedo tener la actitud, pero no tengo la experiencia. Entonces también sigue siendo muy bueno el conocer y una buena actitud para seguir investigando, pero requiero la práctica. En otras palabras, 1 más 1 más 1 es igual a 9. 3 y 3 esas son las sinergias en las cuales se produce un 9. ¿Cuál es la última? Que me convierto en un 10, una persona de 10. Es el propósito. Porque yo puedo tener conocimientos, habilidades, actitudes, pero con un propósito distinto que es servirme de las personas, manipular a las personas, utilizar a las personas para obtener mis beneficios y no los beneficios del cliente y mucho menos del personal. Entonces yo requiero tener un propósito. Esto es una vida o una empresa con propósito, es muy importante porque es servir a los demás, servir al cliente con excelencia, apoyar a mi personal para poder desarrollar y en este caso yo tengo el beneficio y la cosecha de ser una persona de 10 y voy a obtener beneficios mayores que si únicamente me sirvo del personal. Ahora, estamos hablando únicamente de conocimientos, habilidades, actitudes, que eso significa el desarrollo de competencias y tiene que ser equilibrado. El propósito es extremadamente importante. La que sigue, ¿qué sería? Bueno, estos 3 poderes se basan en algo interesantísimo.
Mucha gente, hablando del poder de la posición, que es el primer poder, piensa que la posición no es tan relevante. Te lo voy a explicar un poquito más adelante. El poder de la posición es el primer poder. El segundo poder es el poder de la experiencia. El poder de la experiencia habla que la gente se cuadra, la gente dice, no, mis respetos para este amigo. ¿Por qué? Porque tiene experiencia, tiene el expertise, tiene el conocimiento, tiene la habilidad inclusive. Entonces la persona se dice, no, mis respetos, esta persona sabe y me puede enseñar. ¿Es suficiente? Es muy bueno, pero no es suficiente. Recuerda que lo bueno puede ser enemigo de lo mejor. Requiere algo muy importante, que es el poder de la influencia, es el tercer poder. El poder de la influencia es el poder del liderazgo, la capacidad para llevar a lugares, a personas, a lugares impresionantes, increíbles, donde nunca había pensado llegar a través de la influencia. Entonces estamos hablando de los tres poderes. El poder de la posición es el poder del jefe, por darle un nombre, el poder del gerente es el poder de la experiencia y el poder de la influencia es el liderazgo. Déjame explicarte que muchas instituciones a las cuales he trabajado, tanto públicas como privadas, como por ejemplo Coparmex, universidades, escuelas de negocios, me han invitado, me dicen, oye Jera, me gustaría que dieras un módulo de un curso o de un diplomado de habilidades gerenciales. Sí, y te toca esta parte que es de liderazgo. Dije, a ver, espérame. Habilidades gerenciales es la suma de la posición, de lo que es el organigrama, los puestos, etcétera, y la experiencia, que es la gerencia. La gerencia no es únicamente un puesto, sino más bien es un desempeño. La experiencia del gerente hace que las cosas sucedan, pero a nivel proyectos, a nivel desarrollo, a nivel medición. Sin embargo, no dejan de ser habilidades gerenciales. Entonces, habilidades gerenciales es la suma de poder, de posición y el poder de la experiencia. Pero el liderazgo es aparte, es otro poder que se habla a través de la influencia. Estas tres poderes no son habilidades gerenciales, son habilidades directivas y no te estoy hablando de un puesto tampoco. Te estoy hablando de una estrategia de tres poderes en los cuales tu yo puesto, tu yo jefe, debe de tener cierta influencia, debe tener cierta posición en donde tú debes decir, mi responsabilidad y mi autoridad, tengo que echar mano de ella. No es suficiente. ¿Por qué? Porque en ocasiones de nada te sirve el puesto cuando estamos hablando de procesos, estamos hablando de gestión, estamos hablando de desarrollo, estamos hablando de cumplimiento de metas, entonces ahí entra el gerente. Tampoco es suficiente, ¿por qué? Porque requieres a otro líder. A tu yo líder requieres a otro poder, que se llama liderazgo, y este va a influenciar para que las personas hagan las cosas por sus propias convicciones. Entonces, el poder de la influencia, el poder de la persuasión, que es la conexión con la gente, es extremadamente importante. Mientras el gerente convence, por su experiencia, el líder se conecta. El líder persuade. ¿Por qué? Porque le dice a su grupo, me interesas como persona, me interesas como individuo, me gustaría que tú estuvieras en una posición mejor, te voy a llevar a niveles diferentes a través de la convicción, a través del ejemplo, a través del famoso liderazgo. Entonces, empecemos ahora con un poder. El primer poder se llama el poder de la posición. Ahora, no es únicamente el poder del puesto, no, el poder de la posición es diferente. Claro que incluye el puesto, pero también lo primero antes de los puestos vamos a hablar de roles. El rol es extremadamente importante. Los roles, ¿de qué estoy hablando? En ocasiones entendemos los roles como algunos expertos le dicen los hats o los sombreros o las gorras. Cuando hablamos de roles, ¿qué es lo que pasa? Bueno, en ocasiones me confundo y en ocasiones yo dentro de mi propia empresa o de mi área de trabajo, te hablo del 95% de las veces, las empresas, las organizaciones son familiares. Entonces te vas a empezar a topar uno, que tienes una empresa en donde tienes parientes, tienes amigos, tienes familiares en donde participan en el desarrollo, pero en ocasiones te puedes confundir o trabajas para una empresa familiar. Bueno, el rol es importantísimo. ¿Por qué? Porque yo puedo ser papá, yo puedo ser compañero, yo puedo ser esposo, hijo, yo puedo ser pariente, yo puedo tener una posición especial dentro de la empresa, pero por favor, una cosa es el dueño, accionista, propietario, etcétera, y otra cosa es el director, otra cosa es el gerente, tener un puesto jerárquico, ser operativo. Eso es completamente diferente. Entonces, cuando tú estés desarrollando tu posición de dueño, es en reuniones, en asuntos de consejo, en cuestiones de utilidades, son 2 o 3 reuniones al año y punto. Cuando tú entras a la parte de la operación, debes de tener ese cuidado. La operación se divide en 2 áreas. La parte organizacional, que tiene que ver con el organigrama, tiene que ver con la gerencia,
perdón, la dirección, las gerencias, los mandos medios, jefaturas, personal operativo, diferentes áreas, departamentos. Entonces ahí es muy importante el rol. Ahí tienes un puesto, no tienes una posición. Ahí tienes el poder de la posición se desempeña a través del puesto. En ese puesto, no quiero abundar, te quiero explicar que es algo muy importante. En ese puesto tú debes de tener algo muy importante. Debes de tener autoridad, debes de tener responsabilidad y debes de tener autonomía. En su momento explicaré las diferencias de cada uno de ellos, pero el poder del puesto es extremadamente importante. No es nocivo, pero hay que saberlo usar. Ese rol del puesto es importantísimo. Quítate, por favor, tus sombreros. No te atrevas a dirigir una empresa como dueño. Dirige una empresa como director. Dirige una empresa como gerente general o como área, que es responsable de un área, jefe de un área o simplemente operador. Aprende, por favor, a quitarte los sombreros, a quitarte esos roles, porque eso ayuda y no confunde al personal, no confunde a tu familia. Tú estás perfectamente ubicado en dónde estás. Es como el organigrama, por ejemplo, es como un mapa. Usted está aquí, usted tiene este jefe, tiene estos subordinados, tiene estos compañeros, y entonces tu rol te debes de aprender a entender que estás contratado por ti mismo, por tus socios, por tu familia, pero tienes una responsabilidad. Entonces, número 1 es autoridad, número 2 es responsabilidad y número 3 es la autonomía. Ahora, termino esta parte para continuar con el asunto del otro rol que es extremadamente interesante. ¿Qué pasaría si tú tienes autoridad, pero no tienes responsabilidad? O tú delegas autoridad, pero no delegas responsabilidad. ¿En qué se convierte ese puesto? Esa persona, ¿en qué se convierte cuando únicamente tiene autoridad, pero no tiene responsabilidad? En un tirano. Nadie va a querer trabajar con él, porque únicamente es autoritario. Se dice lo que él dice, nada más tiene autoridad. ¿Es malo o no? Hay que echar mano perfectamente de lo que es la autoridad. Pero la segunda, ¿qué pasaría si únicamente tienes responsabilidad? Otros casos, muchos de ellos hay, en donde yo he visto, he dado consultorías, he dado consejería y coaching a personas que tienen mucha responsabilidad, pero no tienen autoridad. ¿Qué produce cuando tienes únicamente responsabilidad en un puesto, pero no tienes autoridad? ¿Qué produce en la persona? Frustración, desmotivación. Cuando tú tienes autoridad y tienes responsabilidad, entonces te ayuda a desarrollarte mejor. Sin embargo, déjame decirte que falta la tercera. La autonomía. ¿Y qué es la autonomía? Bueno, déjame explicarte que para ser más efectivos en las empresas, cuando van desarrollando, cuando van creciendo, cuando madurando la empresa, entonces tú también tienes que ir madurando a la par y entonces viene la tercera, que sería la autonomía. Que debes de tener cierta autonomía, que no tienes que pedir permiso, que tienes que manejar cierto presupuesto, tienes que tener ciertas acciones con autonomía. La empresa debe tener límites, debe saber hasta dónde está tu autonomía y hasta dónde tienes que informar, generar rendición de cuentas o simplemente pedir autorización. ¿Por qué? Porque tú tienes un nivel, así como hay otros niveles de autoridad, responsabilidad, y tú tienes un nivel de autonomía. Ahora viene el otro punto, el otro poder que es importantísimo. Cuando se habla de la operación misma de la empresa, cuando se habla del funcionamiento, cuando se habla de procesos, cuando se habla de gestionar recursos, entonces olvídate del puesto. El puesto no es tan importante, es la posición. Ahora viene otra posición que se llama la posición de cliente-proveedor interno. ¿Qué significa esto? Bueno, esto tiene que ver con la gestión de calidad. Cliente-proveedor interno tiene que ver con que todo inicia con el cliente, con una necesidad, con una expectativa y termina con el cliente, con un satisfactor, un producto terminado, algo que le va a servir o le va a agregar valor a su vida, a su persona o lo que requiere o inclusive a su negocio. Bueno, inicia con el cliente y termina con el cliente. Todo eso, para poder dar un servicio y un producto de calidad, requieres de un proceso de calidad. Hace muchos años se inspeccionaba mucho el producto terminado, nada te sirve. Estaban los inspectores de calidad, etc. Y después se empezaron a dar cuenta, a través de más o menos entre 1943 y 46, que había que controlar el proceso. Entonces el proceso, hace muchísimos años, no se creía que iniciaba con el cliente e iniciaba con la empresa. Perdón, terminaba con el cliente, no. El rey que gobernaba todas las empresas se llamaba empresario, se llamaba dueño. Y él pensaba que a través de sus productos y servicios entonces él iba a gobernar. No es así ahora. Ahora quien nos mantiene y a quien nos debemos sería el cliente. Entonces, dentro del cliente hay necesidades e expectativas, pero déjame decirte, yo tengo un cliente externo que tiene necesidades y expectativas, pero también yo tengo clientes internos. Olvídate de tu puesto, ahora no tienes el poder
del puesto, tienes el poder de la posición. ¿Qué posición juegas en el proceso? Eres líder, tienes una posición estratégica. Estás desarrollando proyectos, estás buscando inversiones, estás haciendo cosas, estás buscando tener cuentas grandes, etc. Es el poder de la estrategia, el poder del líder, perdón, el poder del líder trabajando como estratega. Eso no tiene que ver con la operación, estás tú generando estrategias. Hay otro proceso, o hay otros procesos que son procesos de apoyo, que están contabilidad, capital humano, finanzas, etc. O sea, son elementos que van a ayudar para que la operación fluya. Ahora, el poder de la posición es saber en dónde estoy para facilitar, para proveer, para ayudar a que la operación fluya y que el cliente salga perfectamente satisfecho con mi producto y servicio. ¿A qué voy? Bueno, el proceso de operación puede iniciar con una necesidad, con una llamada, con una solicitud, o puede ser para parte de la prospección, ventas, inicia prospectando, etc. Pero puede pasar por entregar una cotización, desarrollar las necesidades del cliente, pasa por la presentación de una cotización, la negociación, la cotización se convierte en un pedido, el pedido en una factura, la factura tiene que tener un proceso interno para lo que es la entrega, obviamente en ese proceso está la cobranza antes o está después de la cobranza ya viene la entrega, ya viene la postventa, etc. Si te das cuenta, el proceso de operación, dependiendo del giro, es extremadamente importante y ahí tú juegas un papel o de proveedor o de cliente. Proveedor es cuando tú estás, si eres parte de la operación, entonces tú debes ir proveyendo a lo que tus clientes van requiriendo para que la operación funcione. Y ahí tu gente debe entender también que son proveedores y clientes, o sea, olvídate de los puestos. Tu gente dice, ahora soy corresponsable de todo este proceso. Bueno, esto es parte de la importancia de saber jugar con el poder de la posición. Posteriormente viene el poder de la experiencia, en donde está lleno de desarrollos, lleno de estrategias, lleno de conocimientos que tiene el gerente. Gerente, te vuelvo a repetir, no quiere decir que sea un puesto, no, es un poder, es algo que le va a servir a la persona para poder dirigir procesos, para poder gestionar, para poder administrar. Muy bien, el conocimiento del giro es extremadamente importante. En ocasiones no es necesario, tengo que conocer más quizás de estrategias, depende la madurez de la empresa, depende de la situación, pero necesitas tener conocimiento, de preferencia del giro. Lo siguiente, la persona tiene que saber administrar. La administración, el entregable, por decirte algo, de la administración es tener tu manual de organización. Conocer perfectamente el organigrama, en qué puesto y posición juegas dentro de la empresa, conocer tus responsabilidades, tus habilidades, etc. Pero también tiene que ver con la gestión. La gestión tiene que ver con procesos, tiene que ver con políticas, tiene que ver con procedimientos, tiene que ver con instructivos, etc. Eso tiene mucho que ver con el mundo de la calidad. También tiene que ver con la medición. Las mediciones ahora están de moda, los KPIs. Bueno, los KPIs, ¿qué son? Algunos dicen, no, mira, KPI es Key Process Indicator. No, perdón que te lo diga, pero el KPI significa Key Performance Indicator. ¿De dónde viene? Bueno, ¿de dónde viene? De un modelo japonés que se llama Oshin-Kanri. Oshin-Kanri, ¿qué significa? Oshin significa esta es la meta, esta es la brújula, hacia allá necesitamos ir porque este es el propósito de la empresa o las metas estratégicas. Y el Kanri es que todo el esfuerzo, todas las estrategias, todas las demás metas operativas debe de canalizarse, el aprovechamiento de los recursos, la gestión debe de canalizarse para el cumplimiento de lo que se propuso el Oshin, o sea, la directriz que manejan la alta gerencia, los dueños, etc. Entonces, también no únicamente es el KPI viene del KMI. El KMI es el management, o sea, la forma de gestionar. Esos son los KMIs. El KSI viene de la estrategia. O sea, los indicadores de estrategia generan indicadores de gestión. Los indicadores de gestión generan KPIs y algo muy importante es que todo genera acción. O sea, el Keep Action Indicator significa las acciones para que se hacer que las cosas sucedan, perdón. Déjame decirte que en ese caso el gerente sabe diferenciar lo que es un termómetro y lo que es un termostato. Y con esa casi termino. El termómetro únicamente te mide la temperatura y se acabó. Te dice a tantos grados estamos. No puede hacer algo más que medir. Esos KPIs son KPIs históricos. Te van comparando con muchas cosas, pero el termostato es el que te dice, esta es la temperatura y quiero que como yo ya tengo una instrucción,
tiene que estar siempre a 19, a 23, a 25 grados. Entonces ahora yo tengo la capacidad para poder tener acciones, en este caso de gestión, en tu caso son los KMIs, tener acciones para que las cosas sucedan. O sea, ¿cómo hago que baje la temperatura o cómo hago que suba la temperatura? ¿De acuerdo a qué? A metas específicas. Entonces, déjame decirte que tu habilidad directiva tiene que ver más con el KMI y no con el KPI. Y muchas empresas se concentran en los KPI. Eso tiene que ver con el desempeño y tiene que ver con la operación. Pero tu chamba tiene que ver con las acciones de gestión que tú vas a hacer para que las cosas sucedan. O sea, tú eres un termostato y vas a tener acciones de liderazgo, que es la última poder que vamos a hablar un poco, para que las cosas sucedan. Ahora, ¿es suficiente medir? ¿Es suficiente crear un sistema de mejora continua, capacitar y asesorar al personal? No, no es suficiente. La diferencia de consultoría y asesoría es que a la asesoría es que, bueno, hazle así, hazle así, yo te aconsejo, estás dando asesoría. La consultoría le estás diciendo, vamos a enseñar las manos, te llevo al campo o me meto en la operación y te enseño cómo se hacen las cosas. Eso es consultoría. Que tú empieces junto con la gente a desarrollar a estrategias, etcétera, y empieza todo a fluir porque tienes la experiencia. ¿Es suficiente? Tampoco. Vamos al tercer poder para terminar. El tercer poder es el poder de la influencia, perdón. El poder de la influencia, estamos hablando de el liderazgo. El líder es el que maneja la visión y la visión debe tener un propósito, como te decía, para ser un 10. O sea, el propósito es extremadamente importante, que significa la visión, la misión, los valores, la política de calidad y la ventaja competitiva. Ahora, no es únicamente la visión, también tiene que determinar el líder las metas estratégicas, después debe desarrollar la inteligencia emocional, con astucia. Patrick Lencioni, un excelente consultor y entrenador también, dice que la inteligencia emocional es realmente importante a través de que hasta la capacidad para relacionarse con la gente. También tiene que ver con la comunicación efectiva, con el manejo de conflictos, cómo empezar a formar equipos de trabajo. Se los entrego al gerente para que los desarrolle a través del conocimiento. Él corrige, pero el líder conecta. Él se conecta con la gente a través de, me interesa tu persona, me interesa que te desarrolles. Entonces la persona te dice 3 preguntas para el desarrollo. No son 3 preguntas claras, son 3 preguntas intrínsecas que te dice el personal. Oye, ¿te intereso como persona? O sea, ¿realmente te intereso? Esto habla de conexión, esto habla de relación. La segunda pregunta que te hace, oye, ¿realmente me puedes ayudar? ¿Esto habla de qué? Esto habla de competencia, esto habla de tu habilidad para decirle, sí, te puedo desarrollar, te puedo ayudar. La tercera pregunta, oye, ¿puedo confiar en ti? Y esa tercera pregunta, esto lo decía John Maxwell. La tercera pregunta te dice, ¿tienes el carácter suficiente para confiar en ti? Esto habla de confianza. Entonces tiene que ver con gerencia, tiene que ver con influencia, tiene que ver con liderazgo. Entonces el líder lo que hace es que toma decisiones de acuerdo de manera consensadas o toma decisiones personales de lo que requiere la empresa e inclusive lo que requiere el personal. Siempre lo que busca el líder es persuadir y lo que busca el gerente es convencer. Acuérdate, la persuasión está del hemisferio derecho y la convencimiento está en el hemisferio izquierdo. Aquí está el pensamiento racional y de este lado está el pensamiento lateral o el pensamiento creativo. Entonces, la inteligencia emocional se desarrolla de la parte occipital de tu cerebro, o sea, la parte de atrás, en la parte derecha de tu cerebro. O sea, tenemos que aprender a relacionarnos, a conectarnos, a formar equipos, a crear intereses comunes, a inspirar a la gente para que por sí sola haga las cosas porque son correctas. Y después viene el beneficio. Pero no es suficiente, también viene el gerente y empieza a desarrollar, a capacitar, a crear estrategias, a medir, a controlar, a mejorar. Algo muy importante al final es que también debe haber autoridad. Cualquier situación hay un responsable que va a dar la cara. Esto son los 3 poderes. Es una semblanza muy general de lo que es la importancia de generar y aprender a manejar con estrategia los 3 poderes. Me despido con una frase para ti. Recuerda, tarde o temprano, cada desafío o adversidad en la vida alcanzarán su máxima grandeza, pero nosotros con una buena estrategia y con un liderazgo efectivo, juntos seguiremos creciendo. Muchas gracias. Si este video te gustó, por favor te recomiendo, si nos haces el gran favor de ponerle like, lo puedas compartir con tus amigos y también te puedes inscribir a través de la campanita. Gracias, soy Gerardo Velázquez y nos vemos en la siguiente cápsula.